Los catalanes están asustados porque la crisis del coronavirus sigue muy presente en Cataluña. Los contagios siguen, se siguen perdiendo vidas humanas pese al enorme sacrificio de todos nuestros profesionales del sistema sanitario. Y esta epidemia es, desde luego, un problema sanitario, pero también supone una grave crisis global, económica y social. En Cataluña, hoy, la tasa de riesgo de rebrote ha subido. Si el lunes alcanzaba un nivel de 197,56, 24 horas después está en 215,15 de media en Cataluña, un nivel considerado de riesgo muy alto. En el Gironès, el riesgo de rebrote es de 348,84. En la Cerdaña, el riesgo de rebrote es 724,94 y en el Baix Ebre es de 712,15. Y otro indicador es que la velocidad de reproducción de la enfermedad, el RT, se ha situado en 1,13 en Cataluña. La OMS ayer nos recordó que solamente se ha contagiado un 10% de la población mundial, por lo que el peligro de la pandemia persiste en toda su fuerza. Sin embargo, aquí en Cataluña, como siempre, parece que hemos estado distraídos con otros temas más que en frenar la curva. Y es que la realidad es que Ciutadans pidió este pleno en el mes de julio y lo celebramos hoy en octubre y, sin embargo, cuando el señor Torra tuvo su pleno de consolación para hablar de sus monotemas, ese pleno lo convocamos en 24 horas. En 24 horas ustedes hicieron por convocar ese pleno cuando este otro hemos tardado en celebrarlo más de 2 meses. En Ciutadans estuvimos con ustedes, nada más empezaba la pandemia, todavía no había empezado el estado de alarma y los confinamientos. El 10 de marzo, por la tarde, tuvimos una reunión y no sé si recuerdan ustedes lo que les dijimos cuando ustedes afirmaban que lo tenían todo controlado. Nosotros les estábamos alertando. Había precedentes escalofriantes en China, en Italia y en Madrid la cuestión estaba muy difícil. Pero ustedes estaban desorientados, se dedicaban al tema de siempre, al procés. Se pasaron ustedes la primera ola diciendo barbaridades como las de la señora Budó, en una Cataluña independiente habría menos muertos, o la señora Ponsatí, con apoyo del señor Puigdemont, de Madrid al cielo, cuando más muertos había en Madrid, o el señor Buch, que veía números cabalísticos con 1.714 mascarillas y veía conspiraciones. Los hospitales y las UCIs quedaron colapsados mientras ustedes miraban a Waterloo en vez de gestionar la crisis. En muchos lugares se cerró la atención primaria con grandes problemas de acceso a los pacientes. Descubrimos que el 061 estaba cobrando mientras había fallecidos por doquier. Hubo que ajustarlo esto. La gestión de la crisis durante la primera ola fue nefasta, a pesar de que los catalanes dieron ejemplo con el confinamiento, se sacrificaron dando ese ejemplo de civismo y de responsabilidad, muchas veces por encima de la clase política. Pese a lo difícil que resulta entenderse con un gobierno que no respeta tantas cosas, no respeta a veces las leyes ni respeta a la mayor parte de la ciudadanía catalana, desde el primer momento nosotros nos pusimos a disposición del Gobierno para intentar ayudar en cada uno de los plenos de la pandemia, en las primeras comparecencias telemáticas, en privado. A Ciutadans nos llegaba quejas de todas partes de Cataluña. Los hospitales estaban colapsados, los directores de residencias desesperados, los pacientes que llevaban al teléfono más de 1 hora esperando sin respuesta. Nosotros mantuvimos en unos pocos días más de 150 reuniones con asociaciones y entidades, escuchábamos, acompañábamos el dolor en algunos casos, atendíamos solicitudes y establecíamos compromisos en otros. Y así fuimos presentando decenas de propuestas que entregamos a los consellers para que trabajaran en sus áreas. En un pleno hubo que se nos reconoció que no se habían leído nuestras propuestas, que representaban a más de 1 millón de votantes y que habían sido trabajadas con expertos y colectivos y sectores afectados por la crisis. Ustedes decían que no les daba tiempo a leerlas con la gestión de la crisis, así que ¿qué íbamos
a esperar desde la oposición. Desde luego que se pusieran manos a la obra para implementarlas era más bien difícil. Pero nosotros, a pesar de esto, no tiramos la toalla. Nuestra posición era colaborar, servir a la ciudadanía, no había que desviarse y nosotros seguimos con las reuniones. Y miren, yo creo que, aparte de que hablemos de gestión, de pura gestión en este pleno, de eso que vamos tan faltos en Cataluña, pues también a veces hay que poner cara y ojos a la crisis sanitaria. Saben que yo perdí a mi padre en esta crisis el 30 de marzo, cuando los hospitales estaban colapsados. Mi padre, de 85 años, estaba con los síntomas del COVID, con dificultades respiratorias. Llamaba por teléfono, se le cogía el teléfono, ya le llamara un médico, no le llamaban. Y las noticias eran de colapso en las unidades hospitalarias. Cuando le dijimos que si quería que le llevásemos al hospital en coche, nosotros, sus hijos, él dijo que no porque él, con su edad y sus patologías, lo iban a poner en una camilla en un hospital colapsado y que con sus 85 años y todas sus enfermedades él iba a quedar para los últimos y se iba a morir en una camilla solo en un hospital. Y nosotros lo entendimos y no le insistimos más, no le quisimos forzar, le dejamos en su casa, el pobre, y la noche del 30 de marzo, cuando mi hermano fue por la mañana, se lo encontró muerto. Y luego tuvimos los problemas que han tenido tantos catalanes con los sepelios, que tampoco se podía asistir. Él murió allí solo, nunca hubiéramos dejado que nuestro padre muriese solo. Pese a que estábamos confinados, tuve que ir en alguna ocasión a arreglarle las medicinas a su casa, que le habían dado los médicos, porque él no acababa de aclararse. Hablábamos por teléfono con algún médico, con mi compañero también, el doctor Soler, Jorge Soler, y procurábamos organizarle las medicinas, pero al final él no aguantó y se murió. Y a los pocos días lo contraje yo. 2 días después me encontraba fatal y resulta que yo había pillado el coronavirus seguramente en casa de mi padre. Mi padre, por cierto, como no lo llegó a ver un médico, no cuenta como las muertes de coronavirus. Pero todos tenemos claro por los síntomas que padecía que era eso. Y después lo cogí yo y aquí ya, en el aspecto mío personal, quisiera llevarlo al agradecimiento que siente una persona que está enferma. Estuve varios días en mi casa y al final, cuando llamé, me hicieron unas radiografías en el CAP, tenía neumonía en ambos pulmones y estuve ingresado en el Hospital de Sant Pau 8 días. Y allí, uno padece y ve, primero, la preocupación de la familia, porque estás allí con tu teléfono móvil y todos están muy preocupados. Mi padre había muerto y mis hijos pensaban, ha muerto mi abuelo, a lo mejor ahora se muere mi padre. Y estábamos en contacto y yo quiero resaltar muchísimo que también tenía un compañero de habitación que se llama Carlos, como yo, y que él había estado en la UCI y en semicríticos en el Hospital de Sant Pau. Él apenas podía hablar con su familia en la habitación esa doble sin emocionarse cuando decía que se encontraba bien, que se encontraba mejor, que estaba mejor, porque allí le veía las orejas al lobo, se la veíamos casi todo el mundo. Las enfermeras, los sanitarios, los médicos entraban, avisaban antes de entrar para que nos pusiéramos mascarillas y venían absolutamente envueltos en equipos de protección. Hay que agradecer a estos profesionales sanitarios el desvelo con el que trataban a todo el mundo. Se oía a veces gritos en las habitaciones, lo típico en los hospitales por las noches, siempre una paciencia increíble, venían, atendían a todo el mundo. Ha sido increíble. Yo ya conocía la sanidad pública, como muchos otros catalanes, por cuestiones familiares que habíamos tenido que estar y habíamos visto la inmensa solidaridad y la inmensa profesionalidad que tienen nuestros sanitarios. Quería agradecerlo en este pleno, ese trato que nos dieron, que nos daban a todos los enfermos en las plantas improvisadas, porque no eran las plantas de respiratorio, eran otras que habían tenido que improvisar en el Hospital de Sant Pau. Y quería ponerles también un ejemplo conmovedor
de lo que hacían las personas en aquella época y en aquellos días del COVID, que eran los primeros días de abril. En esta sociedad que tenemos, a veces que solo vemos la crispación, y más los que estamos inmersos en la vida política, que a veces parece que nos peleamos tanto, que, por cierto, quiero agradecer también a los compañeros políticos de esta Cámara que, primero, la solidaridad que tuvieron conmigo y la forma como nos comunicamos en esto, y que siempre incluso nos tuvimos que dar a veces recíprocamente el pésame a algunos de nosotros porque habíamos perdido algún familiar. Pues ese ambiente de solidaridad que despertó el coronavirus en Cataluña, yo quería ilustrarlo con este dibujito de una niña que se llama Arlet, y yo no la conozco, no sé quién es. Las enfermeras del Hospital de San Pablo nos hicieron llegar esto, que es como un punto de libro que había fabricado niños que lo hacían llegar al Hospital de San Pau para que se lo diesen a los enfermos, y pone un dibujito de una niña con una flor, que se pone el nombre Arlet, y pone una abraçada cálida, plena de llum y amor. Tot anirà bé. Esto nos lo daban las enfermeras y le dije, ¿qué es esto? No, es que nos lo traen la gente que hace estos trabajos, los niños y las familias, y las traían al Hospital de San Pau. Me lo hicieron llegar a la habitación, y cuando me fui de la habitación, la verdad es que me lo llevé y me pareció bonito esta solidaridad casi navideña que a veces tenemos en las sociedades. Ojalá esto que parece de un cuento de Navidad casi, ojalá tengamos, con todo lo que nos queda todavía que afrontar de pandemia, sepamos nosotros estar a la altura de esta humanidad que nos tiene que unir todos, porque a veces, demasiadas veces, nos enzarzamos en problemas de países ricos que lo quieren ser todavía más y descuidamos los valores que nos hermanan a toda la humanidad. Pero volviendo a la sanidad y a la gestión de la sanidad y el cuidado y al agradecimiento que merecen nuestros sanitarios, tenemos que decir que no podemos fiar todo a la profesionalidad de los sanitarios y tenerlos extenuados y no corresponderles. La sociedad ha de devolver lo que ellos nos dan, y lo que tenemos que hacer para ello es mejorar la financiación del sistema sanitario. Y para mejorarla, desde luego, nuestros responsables no pueden dejar la silla vacía como han hecho tantas veces. La señora consellera Vergés, en la interterritorial del Ministerio de Sanidad, que no asistía a la reunión de los consejeros de las comunidades autónomas en el Ministerio de Sanidad para mejorar nuestras políticas sanitarias, no asistía, y el señor Aragonés, pues al Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde al final se habla de los recursos económicos que nos tienen que corresponder. Ustedes parecen que prefieren excluirnos o autoexcluirnos de los foros importantes para seguir con su tema del procés. En Cataluña teníamos ya antes de la pandemia más de 824.000 pacientes en la lista de espera. Se decía por parte del señor Pujol, por ejemplo, que esto no era un tema esencial. Y nosotros presentamos en 2018 una ley para luchar contra las listas de espera. Votaron ustedes en contra. Y nosotros lo que pretendíamos con eso es que viniesen aquí los especialistas y los mejores profesionales en gestión para consensuar una ley sanitaria que nos permitiera rebajar estas listas de espera. Les decíamos que los profesionales estaban agotados, ustedes lo negaban. Pronto tuvieron una huelga de médicos, hace muy poco otra de los MIR. Llevan años y años gobernando y gestionando miles de millones de euros, pero las carencias que tenemos en la Administración catalana, resulta que siempre tiene la culpa Madrid, o los jueces, o los ciudadanos, y ustedes nunca asumen responsabilidades. Si la lista de espera ya era brutal antes de la pandemia, ahora ya ni imaginamos cómo deben estar, entre otras cosas porque ustedes han dejado de publicar, haciendo otro alarde de su opacidad, estas listas en la web. Capítulo aparte merece el caos de las residencias de personas mayores y las graves consecuencias que han tenido para las personas mayores. En el caso de la residencia, a nivel de atención sanitaria, fue
un error dejarlos desatendidos hasta que la Consellería de Salud asumió el mando, y ese fue un error porque se perdieron muchas vidas en esas semanas. Por desgracia, son demasiados los casos en los que los familiares no tuvieron noticias de sus familiares en más de 15 días sin saber si su abuelo o su padre interno en la residencia estaba vivo o muerto. Y las residencias van a seguir en riesgo, con lo cual hay que combinar una apertura de visitas a las residencias con medidas para proteger a los residentes y evitar nuevos repuntes y nuevos vectores de contagio. No todos los centros estarán en la misma situación epidemiológica y consideramos necesario adaptar el plan de desescalada en los centros o el plan de visitas a las situaciones concretas de cada uno de ellos. Los catalanes somos una población sumamente envejecida en comparación con otras zonas. Aquí casi una de cada 4 personas tiene más de 65 años y la previsión es que estos datos aumenten en los próximos años. Desde Ciutadans impulsamos una comisión de estudio de políticas para las personas mayores que lleva trabajando prácticamente 2 años en el Parlamento con diferentes grupos parlamentarios, trabajando junto a los expertos, y en el mes de octubre presentará sus conclusiones con las aportaciones de todos los grupos parlamentarios para instar a la Generalitat a que implante estas recomendaciones con el objetivo de dar una atención digna y, sobre todo, ponernos las pilas en este tema. En cualquier caso, todo este esfuerzo y recomendaciones de la Comisión de Estudio impulsada por Ciutadans no servirá de nada si la Generalitat no hace caso de las recomendaciones de esta comisión, como desgraciadamente nos tienen acostumbrados con todas las propuestas realistas y eficaces que nosotros presentamos en el Parlamento y que luego este Parlamento aprueba, pero ustedes no implantan. El drama humano de las residencias no puede volver a repetirse por los que ya no están y por los que aún siguen con nosotros. En cuanto a la gestión de la Consellería de Salud, bueno, ustedes en la segunda ola han seguido con los errores del mes de marzo. Ustedes desdeñaron la ayuda de la UME, rechazaron rastreadores del Ejército, pero el contrato para rastreadores que gestionaron ustedes con Ferrovial fue un fiasco total. La vuelta al cole ha sido un caos. Se convocaron a 50.000 personas para la manifestación de la Diada Separatista y el Gobierno no dijo nada. Y en plena pandemia se quedaron sin su director de Salud Pública y tardaron semanas en acabar encontrando otro sustituto. Y entre el nombrado, el designado por el señor Torra, las puñaladas que le dieron y el recambio, en medio de una pandemia no teníamos a nadie al mando. Hemos tenido al frente a una consellera que no tenía formación sanitaria, decidiendo sobre lo que desconocía, dando bandazos un día sí y otro también, hasta el punto que nosotros, señor Vergés, nos vimos obligados a pedir su dimisión. Ustedes dieron bandazos con lo de Hospitalet, bandazos con Lleida. Una noche llegó a decir que no iba a confinar, que todos podían estar tranquilos. La gente se fue al día siguiente a la playa, a sus pueblos y con sus familias, y a la mañana siguiente ustedes confinaban porque cambiaban de opinión. Nadie entendía nada. Fue un espectáculo deplorable. Todo el mundo les había avisado, pero la improvisación seguía, los protocolos iban cambiando con el tiempo. Ahora tenemos aulas enteras confinadas, consultorios locales que siguen cerrados, la atención primaria desbordada, harta, agotada, amenazas de huelgas. Y nosotros, desde el minuto cero, intentamos colaborar para que se arreglasen en lo posible algunos de sus desaguisados. Nosotros ya se había iniciado la pandemia y presentamos 1.200 enmiendas a los presupuestos para que 900 millones del despilfarro de esta administración habitual, que es lo que más o menos cuesta sostener más allá de las prioridades y de las prioridades presupuestarias, lo que cuesta sostener el procés, que esos 900 millones fueran a la lucha contra el COVID. Nosotros recortábamos de TV3, de embajadas en el extranjero, que por cierto ahora el Constitucional se las ha tumbado todas, de su CNI para preparar golpes, de paguitas a expresidentes. Esos 900 millones se podrían haber dedicado a cerrar a lo mejor un acuerdo de los médicos del MIR en huelga,
para cerrar un acuerdo, para dotarles de las EPIs necesarias, o para limpiar ambulancias, o para aumentar el gasto en atención primaria. 900 millones da para muchos sueldos en médicos y muchas camas de hospital. En el documento que entregamos al Gobierno el 26 de marzo, en plena pandemia, les propusimos, entre otras, medidas para producir test rápidos, para aumentar la prevención y evitar el colapso del sistema sanitario, que al final ha habido que hacerlos, coordinación con la UME para ofrecer ubicación e infraestructura necesaria para que se establezcan hospitales de campaña durante los días que durasen las urgencias, a dar soporte en materia de salud mental en los domicilios de las personas confinadas con patología y sin apoyo familiar, y todo ello, entre otras. Aquí en este Pleno nosotros nos proponemos presentar medidas para la adecuación de la atención primaria de Cataluña en la lucha contra el COVID-19 y sus posibles rebrotes. La OMS está pidiendo que se dedique a la atención primaria el 25% del total del presupuesto dedicado a sanidad. Y en Cataluña estamos dedicando el 16% frente a ese 25% que pide la OMS, lo que, unido al gran déficit que arrastra desde los brutales recortes que comenzaron con el Gobierno del señor Mas, sitúa a la sanidad catalana en posición de debilidad crónica. También pediremos medidas para el refuerzo de los sistemas de emergencias y de transporte sanitario de Cataluña a la lucha contra el COVID-19. Durante el inicio de esta crisis se hizo evidente la falta de equipos de protección que puso a los trabajadores en unas situaciones de peligro personal y de riesgo totalmente injustificables. También medidas para mejorar la atención a la salud mental. El sábado 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental y, lamentablemente, la atención a las personas con problemas de salud mental nunca fue una prioridad para los sucesivos gobiernos de la Generalitat, como resulta evidente por la falta de cumplimiento de las resoluciones de esta Cámara para su mejora, muchas de ellas propuestas por Ciutadans. La pandemia provocada por el COVID-19 ha aumentado en más del 20% los cuadros depresivos, según la Sociedad Española de Psiquiatría, y el 80%, nada menos, el 80% de los profesionales sanitarios que han estado atendiendo la primera ola de la pandemia tienen síntomas de ansiedad o de depresión. Y, sin embargo, no se ha planificado aumentar los recursos de salud mental para atender las necesidades de la pandemia. Propondremos también medidas para la reducción de las listas de espera y refuerzo de la atención sanitaria. Ya nos hemos referido a que se ha agravado muchísimo la situación de las listas de espera. Por ejemplo, el tiempo de espera para una operación de corazón era, antes de la pandemia, de 26 días y ahora ha pasado a 58 días, de 26 a 58 en el mes de abril, mientras que en el mismo periodo, de febrero a abril, una intervención de cáncer ha pasado de 19 días a 42 días. Tenemos que hacer algo para reducir estas listas de espera agravadas por la pandemia. También proponemos medidas para el reconocimiento y dignificación de los profesionales del sistema sanitario. Según la memoria del ICS, la plantilla se ha reducido en casi 5.000 profesionales entre 2010 y 2017. Esta situación de precariedad, unida a la falta de equipos de protección y a la sobrecarga de trabajo y de peligro que supuso el COVID-19, provocó que se produjeran más de 10.000 contagios entre sanitarios, con 9 médicos en activo fallecidos, según datos de este mayo. Mi homenaje y reconocimiento a todos ellos. También proponemos condenar las amenazas y agresiones a quien tanto nos cuidan en los momentos duros. Todos recordamos a aquella sanitaria que vio su coche pintado con las palabras rata contagiosa por algún desalmado vecino suyo. Y, en fin, propondremos muchas más medidas que ahora no tenemos tiempo de explicar, pero que desarrollará más tarde mi compañero diputado, el doctor Jorge Soler. En cuanto a la financiación, la gestión y la priorización del gasto, nosotros, desde luego, si gobernásemos, para nosotros la sanidad sería una de las prioridades. Hay que reformar el sistema sanitario para que los profesionales y los pacientes estén mínimamente conformes y hemos de tapar
también el agujero negro que para los recursos de todos los catalanes supone el procés, para que el procés deje de tragarse el dinero de todos. Queremos más médicos y menos enchufados, y queremos más hospitales y menos chiringuitos. Esto es lo que quiere la gente, además, lo dice hasta la propia encuesta del Gobierno del CEO. Los catalanes priorizan la gestión de servicios públicos a la resolución del procés. Los catalanes nos piden gestión, gestión y gestión, y más en tiempo de pandemia. Necesitamos dotar de más material los centros sanitarios, apostar por una gestión más moderna, y nosotros lo hemos hecho en Ciudadanos defendiendo la implantación de la dirección por objetivos, las DPO. Nosotros sí que creemos que en un modelo asistencial integrado, que quiere decir que lo que pasa en una residencia también es competencia sanitaria, y eso conviene no olvidarlo. Tenemos que tener una visión mucho más ambiciosa del sistema sanitario, integrando la vertiente social, la transformación digital, apostar por la innovación y que los profesionales estén felices de estar en Cataluña, en una Cataluña con rigor por la mejora del sistema sanitario. Nosotros lo haremos cuando gobernemos Cataluña, porque esa es una de nuestras prioridades y porque nosotros gobernamos, por ejemplo, en Castilla, y la consejera de Salud es de Ciudadanos, y allí hemos mejorado la estabilidad laboral con varias oposiciones y concursos de traslados, y las convocamos anualmente. Esa es la diferencia. Ustedes prometen que contratarán a mucha gente, pero es como el chiste, hoy no, mañana. Allí hemos recuperado la inversión per cápita previa a la crisis del 2008 y hemos aumentado en un 60% las UCIs en Castilla. Ustedes van diciendo que son los presupuestos que tienen los presupuestos más sociales de la historia, y cada vez lo dicen, pero lo cierto es que hasta el último presupuesto han destinado menos dinero de lo que ya gastaron en el ejercicio anterior. Los recortes del señor Artur Mas siguen en Cataluña porque ustedes no han querido priorizar la salud. Cataluña figura entre las comunidades autónomas que más redujo la inversión en sanidad pública entre 2009 y 2018, un 12,37%, y fue la que más disminuyó su gasto en la atención primaria, con un 24,28%. Y ahora hay convocada una huelga de la atención primaria en Cataluña para el próximo 13 de octubre. Miren, nosotros en Cataluña, por ejemplo, en Castilla, también tuvimos la huelga de los MIR, pero nosotros llegamos a un pacto con ellos, y en Cataluña escuchamos la semana pasada a los representantes de los MIR en la Comisión de Salud explicando que tenían que compartir las camas durante las guardias. Aquí nos explicaron que la consellera no había querido reunirse con ellos. En plena pandemia, la consellera no vio importante sentarse con ellos a escucharles. Nosotros lo lamentamos y gracias por tanto que les damos a los médicos del MIR. En conclusión, dos formas de enfrentarse a la crisis y dos formas de gobernar. Hasta ahora ustedes han estado instalados en la desobediencia, en la confrontación, en el lío, pero la respuesta a la crisis sanitaria no puede ser los bandazos, las sillas vacías y echarle la culpa de todo a los de Madrid. Su fracaso nos tememos que es irremediable, pero aún tienen la oportunidad de hacer algo bueno por la gente. Acojan las propuestas que les demos los grupos parlamentarios en este pleno e impleméntenlas lo antes posible, porque los ciudadanos de a pie, pues a lo mejor no cobran los 120.000 euros al año que ya está cobrando a día de hoy y durante 4 años el señor Torra, ni llevan coche oficial, pero esperan de nosotros que les arreglemos el sistema sanitario para no seguir poniendo sus vidas en juego. Es cierto que para hacer frente a esta pandemia no hay recetas mágicas, pero ustedes han demostrado ser muy malos gestores, quizá porque no venían a gestionar una autonomía. Entre sus prioridades no está poner todos sus esfuerzos en gestionar de forma eficaz. Ustedes están pensando siempre en otras cosas. Pero en un momento de pandemia los catalanes piden altura de miras, tienen ganas de que nos pongamos de acuerdo y hoy tenemos la oportunidad para hacerlo. Nosotros hemos estado trabajando para ese acuerdo y para ese consenso durante estos meses, aquí, también en el Congreso de los Diputados, y así vamos a seguir. Y lo haremos por todos los catalanes, por todos,
sin excepción. Les tenderemos una mano como se lo tendimos al Gobierno del señor Torra. Ahora ustedes están en funciones. Tenemos 4 meses por delante que son decisivos para hacer frente a esta pandemia. Pueden contar con nosotros, pero por favor ocúpense de lo que tienen que hacer durante estos meses y solventen los graves problemas de salud que se nos van a venir encima. Gracias.